Como cada jueves vamos a compartir el devocional. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24, y es la historia, cuando comienza la historia de Gedeón, bien conocida. Y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que siempre nos enseña verdades de parte tuya, siempre nos enseña quién eres tú y también nos muestra en qué lugar estamos poniendo nuestro corazón. Y necesitamos eso cada día. Y te rogamos que sea así hoy también. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un texto, yo lo he leído muchas veces, pero es interesante que esta vez a modo de devocional vi de alguna manera retratada la vida nuestra en este pedazo de texto que no es muy extenso, y es el encuentro que tiene Dios con un siervo. Y de alguna manera es lo que pasa con nosotros, ¿no? Como el Señor nos buscó, nos encontró, nos hace sus siervos y trata con nuestras vidas a pesar de nuestras dificultades, llamémoslas así, nuestros defectos, nuestras carencias, nuestra porfía, etcétera. Y vemos un poco esto en Gedeón, que nos retrata. Y dice en el versículo 11, con el que comenzamos, dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y ahí tenemos el contexto. ¿Qué estaba pasando? Israel había caído en pecado, idolatría. Se fue en pos de otros dioses, prefirió las cosas de ellos para ellos, dejaron de lado a Dios. Y hubo juicio. Dios les envía un castigo por causa de ese pecado que se representa ahí en los madianitas, que los tienen por años subyugados y no dejan que prosperen. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación, viendo qué pasa, que las cosas no nos resultan, y podemos verlo quizás como iglesia. Cuando no nos va bien como iglesia, a lo mejor tú nunca habías pensado eso, pero lo está diciendo aquí la Escritura. Es probable que pasen situaciones como esa, y nuestra iglesia ha vivido situaciones difíciles en muchas ocasiones, y probablemente vamos a seguir viviéndolas, porque no somos perfectos. O a nivel familiar o a nivel personal. Y aquí voy a tratar a nivel personal una cosa que es del pueblo y también de la familia, pero lo va a retratar en Gedeón. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una situación de pecado. 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha... Perdón, me salté el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y es interesante este versículo 12 porque de alguna manera muestra que siempre la iniciativa parte de Dios. Porque cuando nosotros estamos mal, nos vemos nosotros, tenemos esa mala tendencia de vernos a nosotros mismos y la situación y no al Señor. Y viene el Señor en pos de nosotros, cumpliendo Él su promesa que Él se hizo consigo mismo, para con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Y lo dice muchas veces en la Biblia. Esa y otras promesas más. Como por ejemplo, que Él nos, en la situación de la iglesia, nos ha llevado a Cristo, nos tiene en Cristo, en su reino, para cumplir en nosotros su gloria, para mostrarla al mundo. Y Él va a cumplir eso, porque Él es soberano, porque Él es fiel, porque Él es poderoso. Y a nosotros eso se nos olvida, que estamos en ese ámbito de nuestra vida, pero tendemos a mirarnos a nosotros mismos, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar acá. Dios le dice: mira, yo estoy contigo, varón esforzado. O sea, está la promesa de Dios. Y en el 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y es como nos olvidamos de que hemos pecado, nos olvidamos de que nos hemos apartado de Dios, que nuestra fe ha decaído, y todo es nuevo de aquí en adelante. Señor, ¿por qué está pasando esto? Como que desconocemos lo que hicimos. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y uno dice: ¿cómo dice esto que es fuerte en contra de Dios, por decirlo de alguna manera? Pero si no lo decimos, muchas veces lo pensamos, a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos pensando, porque nuestros actos lo muestran, que nos alejamos del Señor y desconocemos la obra del Señor en nosotros, y lo mostramos.
O sea, es algo que no podemos esconder y Dios lo sabe. Bueno, y quien nos ve alrededor también se da cuenta. Y uno dice, bueno, estas dudas que muestra Gedeón son las mismas dudas que tenemos nosotros, pero tienen una causa y tenemos que revisar en nuestro corazón delante del Señor por qué estoy dudando de un Dios que no cambia, de un Dios que no falla. ¿Quién tiene el problema? O sea, o yo, tú, nosotros como iglesia, en nuestra familia. Eso es lo que tenemos que empezar a resolver. Pero el Señor tiene una compasión impresionante y uno dice, aquí Dios se tiene que haber enojado. No, dice, mira el 14. Y mirándole Jehová, y es casi como una posición muy tierna, ¿no? Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Wow. Y en el fondo es, Dios va a mostrar su gloria cumpliendo su propósito en ti, en mí, en su iglesia, en tu familia, en la mía. Porque los propósitos de Dios son irrevocables. Y Él nos va a mostrar compasión para llevarlos a cabo, a pesar de nuestras caídas. Gracias, Señor, por eso. Pero no nos confiemos en que Dios, porque Dios lo va a hacer, nosotros entonces podemos hacer cualquier cosa y caer así lisa, villanamente, sin preocuparnos mucho del tema. No. Lo que enseña el texto es exactamente lo contrario. Tenemos que preocuparnos, porque va a venir juicio. Y lo viene mostrando todo el libro de Jueces. Y muestra su compasión, pero también muestra su poder y su soberanía. Estos son los propósitos que les comentaba recién. Dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Va a cumplir sus propósitos. No te envío yo su poder, su soberanía. No eres tú, dice el Señor, soy yo, pero te voy a usar a ti, a pesar de cómo estás tú. Cuida entonces cómo está tu corazón. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y ahí muestra lo que muchas veces mostramos nosotros, nuestra falta de fe, nuestras dudas, que las compensa el mismo Señor, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y ahí tenemos una vez más repetida la promesa. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. No es tu poder, no es lo que tú sabes, no son tus habilidades. Es un Dios poderoso que te está usando en los propósitos de Él. Si no entendemos eso, si no entregamos toda nuestra vida al Señor, si no rendimos todo ante Él, porque Él es el que hace, entonces estamos de vuelta al principio. No desconocemos a Dios, no sabemos por qué están pasando las cosas y otra vez la misma cosa. Caemos en ese ciclo, en esa rueda que es bastante negativa. Y Dios está diciendo lo contrario, ¿no? Mírame a mí, yo soy el que hago. Entonces, ¿qué deberá pasar en nosotros? Versículo 17, humildad. Reconocerlo. Versículo 17 dice, y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Si la palabra de Dios está haciendo eco en tu corazón, pídele a Dios que muestre eso a través de tu vida. Pero tienes que ser humilde para que se note que sea Dios. No uses tu fuerza, que es poca. Usa la fuerza de Dios, que es todopoderosa. No uses tu voluntad, que generalmente se equivoca. Anda en la voluntad de Dios, que es perfecta. Todo eso quiere decir en ese versículo. Y uno va viendo versículo por versículo cómo es nuestra vida. Eso es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes hoy y terminar ya en el versículo 21, cuando viene el tema de la ofrenda. La manifestación de Dios en tu vida, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y no es que nosotros necesitemos una demostración así de grande de que Dios está con nosotros para creerle. Porque nosotros, a diferencia de Gedeón, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros mismos, dentro nuestro. Dios con nosotros de verdad. Por lo tanto, esa manifestación del Espíritu Santo por medio de su palabra debiera producirse con ese mismo poder con que el ángel de Jehová quemó una ofrenda que estaba mojada en una piedra. Y quizás con más poder todavía. Y la pregunta es, bueno, ¿le creo? ¿Le crees? Versículo 22.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y aquí tenemos un acto de arrepentimiento, que quizás es el que debiéramos ir cada día. ¿Quién soy yo, sino un pecador? Cuando tú eres el poderoso, tú eres el santo, tú eres el soberano, déjame entender tu voluntad para hacer tu voluntad. Eso es lo que está pasando acá. Y se lo responde en el versículo 23, perdón. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Dios quiere usarte todo el tiempo. ¿Dónde has puesto tu corazón para que Dios te use de la manera que va a usar a Gedeón, de la manera que va a usar a su iglesia? Es una buena pregunta. Oremos para responderla cada día. Dios te bendiga.